nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Ándale, aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Les habla su amigo y hermano Heriberto Getial desde acá de Sudamérica, Ecuador. Es un privilegio y le doy gracias al Señor y también a esta maravillosa cadena que nos da la oportunidad de llevar este último mensaje que es de verdad presente para este tiempo. Queridos hermanos, antes de comenzar quisiera poner nuestras vidas bajo la voluntad de nuestro Dios por medio de su Espíritu. Vamos a orar. Eterno y buen Padre, te damos infinitas gracias porque en este momento tú vas a utilizar los labios, oh Dios, y que pases un carbón encendido por este siervo al cual tú has escogido, Señor. Y que la sangre de Cristo Jesús, oh Dios, también cubra, así como cubre, oh Dios, su justicia a cada pecador. Bendice y prepara los corazones de aquellos hermanos y hermanas en todo el mundo que nos escucharán, tal vez en vivo o en grabación, que podamos ahora encontrar en ti cuáles son las características del mensaje del primer ángel, Señor, porque son para este tiempo. En tus manos encomendamos este mensaje, porque te lo pedimos en el nombre que está por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche es las características del mensaje del primer ángel. Y quisiera en este momento llevarlos al último libro de la Biblia, Apocalipsis o Revelación, en el capítulo número 14, y quisiera, hermanos, de vez en cuando me digan un amén para saber que no estoy hablando solo, ¿ya? Capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que Dios bendiga su santa palabra. En esta noche nosotros podemos ver en estos dos versículos, y cuando vemos en el versículo número 7, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Queridos hermanos, este es el mensaje del primer ángel
que fue proclamado, pero que aún todavía nosotros debemos llevarlo. Y aquí encontramos 4 características muy especiales. La primera es, dice, temer a Dios, temed a Dios. La otra es, dice, dadle la gloria al Señor. Y la otra nos dice, la hora de su juicio ha llegado. Y la última, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Queridos hermanos, pero vamos a comenzar nosotros de la primera parte. ¿Qué es o qué entendemos por cuando la Biblia nos dice, el ángel dice, temed a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Y en esta noche el Señor va a hablar a nuestro corazón lo que es temer a Dios. Pero quizá haciendo una parte para ir haciendo el marco histórico cuando fue el mensaje del primer ángel. Queridos hermanos, en el libro Cristo en su santuario, en el capítulo El fin de los 2300 días, dice, en la profecía del primer mensaje angélico, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertar religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel que vuela por en medio del cielo que tiene el evangelio eterno. Y quisiera decirles, mis hermanos, hoy en día se escucha evangelio por radio, por televisión, en las calles, no sé, en los lugares donde usted viva, pero acá, queridos hermanos, se escucha en las calles, en las plazas, todo lugar, y dicen, estamos predicando el evangelio. Pero quiero decirles, mis hermanos, que cuando en el libro de Apocalipsis nos dice de un evangelio eterno, es el completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a la ley y al testimonio. Un evangelio no recortado, no por pedazos, no lo que me conviene, sino un evangelio para darle la honra y la gloria a nuestro Creador. Y ese es el ángel cuando dice que trae este evangelio eterno. Y este pueblo se le ha concedido, se le ha puesto, se le ha encargado que debe predicar un evangelio eterno. Como les dije, no recortado, no por partes, no por tiempos. Y sigue diciendo, evangelio eterno, para anunciarlo a los que habitan sobre la tierra, a cada nación, a cada tribu, a cada lengua y a cada pueblo. Y ahí podemos ver, dice, a gran voz que proclama este mensaje, temed a Dios. Y la Biblia lo muestra en un signo de admiración. Temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Queridos hermanos, sigo con la lectura. La circunstancia de que se diga que es un ángel, el heraldo de esta advertencia no deja ser significativa. La divina sabiduría tuvo un bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir, y el poder y la gloria que debían acompañarlo por la pureza, la gloria y el poder del mensajero celestial. Mis hermanos, cuando nosotros presentamos un evangelio que es el eterno, va acompañado de pureza, va acompañado de la gloria y del poder de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así venía este mensajero, y este pueblo al cual se le ha concedido llevar estos 3 mensajes, mis hermanos, debe resaltarse en pureza en la doctrina, en pureza en el mensaje, en darle solamente la gloria a quien se merece, a nuestro Señor Jesucristo. Él se merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y mis hermanos, si nosotros llevamos así, entonces este mensaje tendrá el poder de parte de Dios, mis hermanos. Por eso me acuerdo en este momento cuando
cuando Pablo, escribiendo a los romanos, él les mostraba, decía, porque capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo, y dice del evangelio, porque es que poder de Dios. ¿Y qué es el poder de Dios? El poder es como una dinamita que llena, que cubre todo. Dice, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel. Querido hermano y hermana, usted dirá, pero yo sí creo. Hoy vamos a descubrir la característica del mensaje del primer ángel que es para este tiempo. Y termina diciendo, así dice como en el caso de la gran reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió simultáneamente en diferentes países de la cristiandad, tanto en Europa como en América. Hubo hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías y que al escudriñar la palabra inspirada hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En ese tiempo se hablaba que las cosas era inminente, pero ahora se está hablando otra cosa ya. En diferentes países, dice, hubo grupos aislados de cristianos que por el solo estudio de las Escrituras llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. Queridos hermanos, en ese tiempo ellos decían que el advenimiento está cerca. Estamos 2018 y a veces solo diciendo, el Señor está cerca. Mis hermanos, nosotros debemos saber que la venida de Cristo es inminente. Esta es verdad presente para este tiempo, queridos hermanos. Y quisiera ir a la palabra de Dios antes de seguir. ¿Qué es temer a Dios? Y la palabra de Dios a nosotros nos va a ayudar a entender toda esta parte de aquí. Libro de Proverbios, el capítulo 8 y el versículo número 13. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, cuando el mensaje del primer ángel a nosotros nos dice, temed a Dios, cuando el mensajero nos muestra el mensaje del primer ángel, temed a Dios, lo que nos está queriendo decir y nos está suplicando es, por favor, ha llegado el último tiempo y debemos vivir sin pecar, aborrecer el mal, vivir sin pecar, porque somos el pueblo que representa el carácter de Cristo y debe reflejar y desarrollar el carácter de Cristo. Queridos hermanos, Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice aquí el Señor, aborrezco la soberbia. Pero hoy en día nosotros vemos que el corazón del ser humano hoy se ha vuelto quizá dos cosas, ingrato y mal agradecido. Ingrato ante el dador de la vida, y mal agradecido aún de las bondades que está recibiendo, pero no dejamos de pecar. Y por eso el mensaje del primer ángel en primera instancia nos dice, dejen de pecar. Este es el mensaje que debe ser predicado con poder, debe ser predicado en la pureza que es. Queridos hermanos, cuando nos habla esto, que debemos dejar de pecar. Ahora quiero llevarles yo un poquito haciendo el trasfondo en el libro El Primeros Escritos, la página 232. Primeros Escritos, página 232, dice, vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo en 1843, era su propósito despertar a la gente
y colocarla en un punto de prueba donde se decidiese en pro o en contra de la verdad. En ese año había un propósito de despertarla a la gente y colocarla en un punto de prueba de decisión, o en pro o en contra. Y mis hermanos, estamos llegando el último tiempo donde este mensaje debe también poner a cada uno de nosotros o del lado de Cristo o en contra de Cristo. Si nosotros queremos un día ser parte de este reino, ser sellados, entonces el Señor nos invita a vivir sin pecar, aborrecer el mal, porque ese dice que es el principio de la sabiduría, es aborrecer el mal. Y sigamos un poquito. Dice, en pro o en contra de la verdad. Algunos ministros se convencieron de la exactitud de los cálculos y las interpretaciones dadas de los periodos proféticos, y renunciando a su orgullo y a sus emulentos y a sus parroquias, fueron de lugar en lugar. Dice, fueron de lugar en lugar para proclamar el mensaje. Pero como este mensaje del cielo solo podía encontrar cabida en el corazón de algunos de los que se llamaban ministros de Cristo, la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje, y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse en la obra impopular de difundir el mensaje del primer ángel. Queridos hermanos, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Tal vez usted no es teólogo, tal vez recién está comenzando, pero si usted le dice al Señor, yo quiero ser un mensajero de la verdad presente, el Señor le está abriendo las puertas y lo está llamando para ser parte de este gran movimiento final de predicar el último mensaje de advertencia a un mundo que perece. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué significa temer a Dios o temer a Dios? No es tenerle miedo, es aborrecer el mal. Y quizá nosotros nos preguntamos, ¿qué es el mal? Pues nosotros sabemos que el mal es el pecado. Mis hermanos, este mensaje es un mensaje de vida o de muerte. Un mensaje, o nosotros estamos del lado de Cristo o somos enemigos de Cristo. Y quisiera llevarles a otro versículo más, en el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, el capítulo 4, y el versículo número 1 y versículo número 2, mis hermanos, nos muestra allí, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán, dice, estopa en aquel día, que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Por eso les dije que el mensaje del primer ángel es un mensaje de vida o de muerte. Es un llamado, el último llamado que el Señor envió para este mundo. No habrá otro llamado más, no hay más. Después de Apocalipsis 14 no encontramos nosotros otro llamado más. Este es el último llamado que el Señor está haciendo al mundo, utilizando a cada uno de los mensajeros o mensajeras y a cada uno de los grupos, pero en los cuales prediquen el evangelio eterno. No cualquier evangelio, no recortado, no a medias, no creyendo una parte, creyendo otra parte, porque hay ciertos grupos que unos dicen yo guardo las fiestas, el otro yo guardo el sábado por medio de la luna, y yo esto de acá. Mis hermanos, nosotros obedezcamos
a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Versículo número 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, vuelve a decir temer, teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O sea, aquellos que vivamos sin pecado, van a ser el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Nosotros lo sabemos, que es Cristo Jesús, dice. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Queridos hermanos, por eso es que este es un mensaje de vida o de muerte. El Señor, este mensaje nos quiere salvar, librar de la muerte eterna. Por eso dice que aquellos soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa en aquel día, y vendrá y los abrazará y no les dejará, ¿qué dice? Ni raíz ni rama. Queridos hermanos, el Señor nos quiere librar de la muerte. Por eso es el último llamado para librarnos de la muerte eterna, rescatarnos del mal, hacernos que nosotros salgamos de allá, de esa vida práctica. Tal vez una vida rutinaria, de una religión rutinaria, solamente de rutina. Tal vez usted solamente va todos los sábados y es, no sé en qué, en algún país donde sea, pero acá en Ecuador, en ciertos lugares, habían solo adventistas del séptimo día. Y usted dirá, claro, pero eran solo porque iban solo el sábado, y los otros días de reunión ni siquiera iban. Hoy en día sucede lo mismo. Queridos hermanos, nosotros debemos ser un pueblo de todos los días, un pueblo de las 24 horas, de los 7 días de la semana, donde nosotros debemos proclamar, predicar el mensaje del último venimiento, con nuestro testimonio, tal vez con un libro, tal vez llevando un mensaje. Y por eso en el versículo 2 dice, les da que saltarán, dice. Ahí nosotros encontramos que el Señor les da la salvación a los que temen el nombre de Dios. Estos son los que alcanzarán la salvación. ¿Quiénes? Les va a dar la salvación a los que temen el nombre de Dios. Y estos alcanzarán la salvación. O sea, en otras palabras, aquellos que vivamos y dejemos de pecar, queridos hermanos, entonces nosotros estamos diciendo, yo temo a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es aborrecer el mal. Queridos hermanos, y ahora nosotros nos preguntamos, ¿estamos aborreciendo el pecado? ¿Lo estamos dejando? ¿O aún todavía estamos queriendo alcanzar, queriendo tocar, queriendo alguna cosa así? Mis hermanos, no. Es el momento de nosotros dejarlo a un lado, aborrecer completamente, aborrecerlo. Queridos hermanos, quiero llevarles nuevamente a otro versículo en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 17. Primera de Pedro. Por favor, busquemos en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 17. Y la palabra de Dios nos muestra, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, dice, con temor en todo tiempo, ¿en vuestra qué? En vuestra peregrinación. ¿Qué dice?
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor. ¿Cuánto dice? No solo el sábado, no solo un día de ayuno, no solo un día de vigilia, sino ¿qué cosa? Todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque nosotros somos peregrinos. Nuestra ciudadanía está preparada por Cristo en el reino de los cielos. Entonces nosotros vemos, si aún me gusta el mal, podríamos decir, de acuerdo en este versículo, si aún me gusta el mal, Dios no es nuestro Padre. Dios no es nuestro Padre. Otro es el Padre. Pero si nosotros nos conducimos en todo tiempo, en el temor, en todo tiempo, entonces el Señor es nuestro Padre. Pero veamos nosotros si nos conducimos de otra manera. Vamos a ver, Primera de Juan capítulo 3, versículo número 8. Yo estoy tocando versículos que para algunos, la mayoría, son bastante conocidos, pero quizás no lo habíamos visto de una manera profunda. Versículo 8 dice, Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Queridos hermanos, la palabra de Dios dice que debemos conducirnos con temor todo el tiempo, sabiendo que nosotros somos peregrinos aquí en esta tierra. La vida no la tenemos comprada. Mis hermanos, todos los días nosotros debemos conducirnos en el temor al Señor, aborreciendo el mal. Sí, y por eso decíamos, si aún me gusta el mal, Dios no es nuestro Padre. Entonces, nosotros nos vemos cuando vemos aquí en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Queridos hermanos, y a nadie nos gustaría, nadie quisiéramos ser, mis hermanos, hijos del diablo. Y por eso lo que debemos hacer, mis hermanos, es orar y proclamar y clamarle al Señor y decirle, Señor, quiero vivir bajo tu presencia, quiero estar cobijado bajo tus principios, quiero hacer tu voluntad, quiero que la justicia de Cristo me cubra. Y quiero llevarlo a otro versículo más, después vamos a leer otra cita. Mis hermanos, Segunda de Crónicas, el capítulo 7, el versículo número 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. También es conocido para algunos así. Quiero llevarlo, mi hermano, a Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo número 14. La palabra de Dios muestra allí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y ¿qué dice? Y sanaré su tierra. Entonces, el mensaje del primer ángel nos está haciendo un gran llamado a cada uno de nosotros, pero un llamado así urgente, y quizá podríamos ver como cuando dice aquí en el versículo 14 de Segunda de Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo. El Señor nos dice que debemos dejar la soberbia,
Por eso en Malaquías decía, pero los soberbios, aquellos que hacen maldad, serán destruidos como estopa. Mis hermanos, es la hora de nosotros de hacer de Cristo nuestro modelo y aprender la humildad de Cristo todos los días. Y hoy en día el ser humano, cuán a menudo se resiente, cuán a menudo nos irritamos, nos resentimos por cualquier cosa, a veces porque cuando nos predican un mensaje más fuerte me dice, ¿por qué tiene que llamarme la atención a mí? ¿Por qué usted me está queriendo decir a mí? ¿Por qué? Y tal vez algunos estarán criticando, decir, no, en esta cadena hay mucha gente que predica, que hace asustar a la gente, que todo esto es así. Hermano, este mensaje es un mensaje de vida o de muerte. Debemos o aceptarlo o rechazarlo. Por eso la palabra de Dios nos dice, si se humillare mi pueblo, nos consideramos pueblo de Dios. Si usted donde me está escuchando quiere ser parte de este pueblo del Señor, y dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, dejar una vida, esa vida pasada, dejarla a un lado. Se convirtieren, dice, sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere hacer un trabajo completo en cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer de nuestras vidas, transformarnos completamente a cada uno de nosotros. Mis hermanos, estamos viviendo el último tiempo, y el llamado que nos hace el Señor por medio de este mensaje es vivir sin pecar. Y voy a un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vuelvo a leer entonces, mis hermanos, el que en él cree no es condenado. En otras palabras, como medíamos nosotros los versículos acá, si nosotros tenemos el temor de Jehová y aborrecemos el mal, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Queridos hermanos, voy a leer otro versículo más para traer unas citas que tengo acá, mis hermanos. Salmos capítulo 111. Salmos 111, versículo número 10. Salmos 111, versículo número 10. Vamos todos a la Biblia. Amén, hermanos, ¿sí me escuchan? Amén, 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 amén. Capítulos mis hermanos, 111, versículo número 10. Vamos a buscar en la palabra de Dios el capítulo número 111 y el versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Queridos hermanos, por eso es que no sé si voy a alcanzar a tocar todo el mensaje las características del mensaje del primer ángel, mis hermanos, pero cuando nosotros vemos aquí en esta parte, dice, el principio, o sea, el comienzo, la parte principal, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Y habíamos visto que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Mis hermanos, quisiera, mis hermanos, llevarles a Proverbios, el capítulo número 1,
y el versículo número 7. Miren cómo la palabra de Dios nos muestra. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis apreciados hermanos, ¿qué dice? Los insensatos. ¿Y qué es un insensato? Dice, desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza, mis hermanos. Y por eso cuando les decía, cuando el ángel dijo que es un evangelio eterno, es un evangelio completo, es un evangelio no con parches, no remendado, no por partes, no lo que me gusta, es un evangelio que agrada al Señor y transforma la vida de la persona. Entonces, cuando vemos, queridos hermanos, en esta parte de acá, el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos ahora al capítulo 1 otra vez de Proverbios y el versículo número 20. Mire cómo dice allí: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y quisiera que nosotros vayamos mis hermanos, al conflicto de los siglos, la página 600, mis hermanos, 60 y... mis hermanos, 662. Dice así, párrafo número 2. Terrible será la crisis a que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen los preceptos. Pero esta primera parte dice, terrible será la crisis a que llegará el mundo. Por eso es que en el Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama en las calles. Hoy en día, cuando nosotros vemos en diferentes países donde ahora se están el homosexualismo, el lesbianismo, en muchas partes del mundo, y quizá la otra vez en otro mensaje les conté como quizá en el año 2019 los textos escolares aquí en Ecuador y en otros países, pero la gente decía, no, aquí en Ecuador no va a pasar, aquí no, nosotros somos diferentes. Pero mis hermanos, una ley 393, mis hermanos, o 397, mis hermanos, del registro oficial, el presidente constitucional dio un decreto que se debe cambiar las figuras de los textos escolares, desde el inicial, desde la escuela hasta el colegio, y los profesores por obligación deben ahora enseñar, mostrar estas figuras así. Por eso es que la palabra de Dios dice, la sabiduría clama en las calles. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad, tanta soberbia, tanta desobediencia. Y mis hermanos, hoy en día hay selvas en algunas partes del mundo donde hay fieras, pero le voy a decir, estas fieras no son tan terribles como hay una selva de cemento en las ciudades que está llenando de maldad, que está destruyendo a los habitantes, que están destruyendo a aquellos que se quieran quedar en las ciudades. Mis hermanos, serán destruidas.
El Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Por eso es el mensaje del primer ángel. Nos muestra temer a Dios, aborrezcan el mal. Va a venir la ira de Dios, va a venir la destrucción. Y por eso dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz, dice, en las plazas. Y el versículo número 21 dice, clama en los principales lugares de reunión. Nos preguntamos, ¿este es el mensaje que está dando en el lugar donde usted se reúne? ¿O solo lo están entreteniendo o distrayendo? Si solamente lo están extrayendo con mensajes de paz y seguridad, del amor de Cristo, de la gracia de Cristo y de la cruz y de todo esto, quiero decirles que usted no está escuchando el mensaje del Evangelio eterno. Usted está escuchando otro mensaje, y ese mensaje no lo va a llevar a un corazón contrito y humillado. Mis hermanos, Dios tiene un pueblo y tiene un mensaje y tiene centinelas que debemos clamar. Y por eso dice, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de las ciudades, dice sus razones. Por eso cuando los hermanos entregan los libros, el conflicto de los siglos, cuando están entregando estos mensajes, esta página impresa que el Señor la escribió por medio de nuestra sierva, mis hermanos, el libro El conflicto de los siglos es que dando el último llamado al mundo. Por eso este libro es tan restringido, es tan a veces negado. Pero mis hermanos, nosotros hagámoslo por fe. Usted donde está en su ciudad, si usted tiene un lugar donde ir a llevar este mensaje, por favor, hágalo. Por eso el versículo 21 en la otra parte dice, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Y el versículo 22 dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El Señor se hace una pregunta, dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Jehová? Como decía el profeta Habacuc, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, nosotros vamos a hacernos ciegos? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacernos sordos? Y quizá decir la palabra ciego, estamos viendo las señales, estamos viendo los eventos, estamos viendo lo que pasa, estamos siendo esto, pero no estamos siendo los verdaderos centinelas, no estamos haciendo actos, diríamos, de conciencia, decir, Señor, tú me has llamado para dar el último mensaje. Mis hermanos, debemos hacerlo sin miedo, sin temor, también, claro, sin orgullo y sin autosuficiencia, porque el Señor dio su mensaje, y por eso cuando hablaba en el mensaje Cristo en su santuario, nos decía que ese mensaje debe ir acompañado con la pureza, por la gloria y el poder del cielo, mis hermanos. Cuando habla de la pureza en nuestros ojos, pureza en nuestros pensamientos, pureza en nuestro cuerpo. Por eso la segunda parte del mensaje dice, dadle gloria. ¿Y cómo es que le damos gloria a Dios? Le damos gloria a Dios haciendo que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta qué punto, mis hermanos, nosotros estamos leyendo los mensajes, estamos viendo todo esto? Esto es una reprensión primero para mí, hermanos. No quiero llevarlos para ustedes, primero es para mí como mensajero, como siervo de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Nos estamos tal vez yendo a los grupos únicamente para sentarnos y engordarnos de un buen tema de profecía o algún buen tema. No, mis hermanos, nosotros debemos hacer la obra en las calles, en las plazas, en los lugares de reunión, por favor. Es el llamado de Dios, no es mi llamado, queridos hermanos. Y por eso el Señor dice en el versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo nosotros, mis hermanos, estaremos sentándonos con sermones únicamente que nos dan comezón en
en nuestros oídos, escuchando fábulas, escuchando anécdotas, escuchando chistes. ¿Hasta cuándo? Es la hora, mis hermanos, del verdadero siervo que lo ha dejado el Señor, predicar, dar un alimento a su tiempo y a su debido tiempo, un mensaje de verdad presente en el tiempo presente en el que estamos nosotros viviendo, queridos hermanos. Y por eso cuando nosotros vemos aquí, nos muestra, dice, vivan sin pecar. Y quiero llevarlos ahora al versículo 23. Este es un llamado, y quizá el último llamado que el Señor está haciendo, dice, volveos a mi reprensión. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Mis hermanos, a veces nos sentamos a escuchar, a veces, y decimos, me voy a escuchar a este predicador, y pasamos tiempo, 1 hora, 2 horas, 2 horas, y decimos, no, este es un buen pastor, este va a ser, no estoy en contra de aquellos siervos de Dios, pero mis hermanos, a veces cuánto perdemos el tiempo sentados frente a una pantalla, escuchando. Mis hermanos, pasemos esas 2 horas escudriñando la palabra, orando, porque el Señor dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis razones. Mis hermanos, porque a veces nosotros nos confiamos de lo que el pastor nos dice, lo que el predicador nos dice, lo que el siervo nos dice. Nosotros confiemos en una, sí, dice Jehová, en un escrito está. Ese es el verdadero fundamento, mis hermanos. Amén, hermanos. Amén. Amén. Queridos hermanos, ahora nosotros queremos ver cuál será el resultado de aquellos que no tomen en cuenta este llamado del mensaje del primer ángel. Veamos el resultado, y quiero decirles, mis hermanos, en Proverbios el capítulo 1 hay una profecía para el tiempo del fin. Hay un llamado, la condición del mundo como está, la condición de aquellos que dicen creer, y cuando termine el fin del tiempo de gracia, para aquellos que un día profesaron en el mensaje, pero no aceptaron la reprensión, no se convirtieron de sus malos caminos, mis hermanos, lo que viene, mis hermanos, es muy terrible. Y quiero mostrarles esta parte así. Versículo 24, mis hermanos, hasta el versículo número 29, es el resultado de haber sido sordos ante el mensaje de Dios, o ciegos a lo que nosotros veíamos o escuchábamos, las señales, veíamos en la palabra, en el espíritu de profecía, o escuchábamos y pensábamos, no, es que Jesús va a venir el 2031, y por eso yo tengo que esperarlo allí. Mis hermanos, nosotros no debemos confiarnos en una fecha. Mis hermanos, para ahora tenemos las señales, y las señales nos dicen que la segunda venida de Cristo es inminente, que el fin del tiempo de gracia está por acabarse, está por cerrarse. ¿Por qué? Tanta maldad, tantas situaciones, tanto pecado, y todavía nosotros vamos a estar esperando. Oh, queridos hermanos, miren el versículo 24. Yo sé que algunos ya abrieron sus Biblias. Mire cómo dice. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oh, a veces, hoy en día, cuando uno a veces va a entregar los libros y le dice a esta persona, mire, le estoy entregando un mensaje. No, dice, no quiero esto. Oh, mis hermanos, la gente no está rechazando a usted como mensajero, está rechazando el mensaje que está llevando el mensajero, sea hombre o sea mujer. Por eso dice, por cuanto llamé, el Señor está tocando la puerta de cada uno de nosotros. Llamé y no quisisteis, ¿qué cosa dice? Oír.
¿Por qué? Porque el corazón, porque la vida del ser humano estaba escuchando otras voces, voces que le agradan, voces que lo arrullan, voces que lo entretienen. No, dice, ese mensaje es muy fuerte, ese hombre es regañón, ese hombre dice cosas muy duras, no me gustan esos predicadores, a mí me gustan los otros predicadores que me hablan bonito, que esto así. No, mis hermanos, nosotros, el llamado que está haciendo el Señor al pueblo, es el último llamado. Y quisiera, mis hermanos, me acordé de una cita mientras preparaba este mensaje. En el Servicio Cristiano, la página número 49 y número hasta la 50, dice así, la sierva de Dios escribiendo dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. Mis hermanos, el llamado aquí en Proverbios es como pueblo y como individual. Y por eso la sierva del Señor dice: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. ¿Qué dice el Señor en Proverbios 1:24? Por cuanto llamé y no quisiste oír. La apostasía, las prácticas del mundo, mis hermanos, a nosotros la voz de Dios cada vez será menos, y un día nos va a separar para siempre. Queridos hermanos, por eso es que nosotros debemos reconsagrar nuestra vida, encontrarnos con el Señor todas las mañanas, todos los días, y hacer la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Y la sierva de Dios aquí muestra en esa página 3 cosas, y dice: el orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o a la condenación. Oh, qué triste, mis hermanos. El Señor Jesús no puede vivir en un corazón nuestro que sea orgulloso. El Señor Jesús no puede vivir en un corazón que sea codicioso. El Señor no puede vivir en un corazón que todavía nuestros pies estén un pie en el mundo y otro pie acá en el lugar. No, es que yo poco a poco voy a ir dejando, dicen algunos. Yo poco a poco yo lo voy a hacer. Y a veces están años y poco a poco. ¿Cuánto esperará el Señor? Termino. Y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. Por eso es que cuando usted se sienta para que lo entretengan, ¿qué le dice? No, todo está bien, hermanos, mire que hemos hecho esto, hemos logrado esto de acá, estos logros. No, mis hermanos, no nos confiemos de eso. Y dice: la iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y se está volviendo firmemente a Egipto. Y Egipto es símbolo del mundo y símbolo del pecado. Por eso el mensaje del primer ángel, temed a Dios, nos dice es: aborrezcan el pecado, vivan sin pecar, porque si nosotros seguimos pecando, nunca alcanzaremos la santidad. Y si sin santidad nadie verá a Dios. Y termina diciendo la cita: sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando en nuestras iglesias por doquiera. Queridos hermanos, acá en Ecuador hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Cruz. Ellos dicen ser adventistas. Un día me visitaban y me decía: ¿por qué no se une a nuestro ministerio? Yo le digo: ¿cómo se llama su ministerio, hermano? Nuestro ministerio se llama el Ministerio de la Cruz. Nosotros somos adventistas, dice, del séptimo día, pero nosotros no creemos ni en Elena de Huay ni en el santuario. Discúlpeme, le digo, su buen nombre me llamo Santiago. Usted no es adventista, le digo, porque si no cree en el santuario y no cree en el espíritu de profecía, usted no se llame ser adventista. Usted es cualquier otra cosa, porque el verdadero adventista
sus pilares de su fe adventista están centradas en el santuario. Y nuestra teología de hoy, de este tiempo, está en el lugar santísimo del santuario celestial, mis hermanos. Allí está. Por eso cuando nosotros vemos el último llamado que el Señor está haciendo dice, vuelvo al versículo 24, por cuanto extendí mi mano y no quisisteis oír, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien extendiese. Por eso el Señor Jesús en Apocalipsis 3:20 dice, si alguno, el Señor Jesús sabe muy bien que, mis hermanos, que la iglesia de manera corporativa, tal vez usted se va a enojar porque va a decir, ya me está atacando. No estoy atacando, mi hermano, lo estoy diciendo. El Señor Jesús sabe muy bien que la iglesia de manera corporativa nunca, no va a cambiar. Pero por eso Él dice, si alguno oye mi voz, y aquí dice, extendí mi mano, y no hubo quien, y no está en plural, sino en singular, ¿quién? O sea, usted o yo, en cualquier parte en donde usted se encuentre. Si hay un mensaje que usted lo está recibiendo, que lo está llevando, por favor, no cierre su corazón, no cierre sus oídos, no cambie usted. Escuche estos mensajes porque es la voz de Dios que lo está llamando. Versículo número 25 dice, sino que desechasteis todo consejo mío, todo consejo, y mi reprensión no quisisteis. Que dice, no, es que esos libros hablan muchas cosas duras, y todo esto de acá, estos mensajeros cuando predican el sábado, a la hora en la mañana y después al mediodía, mensajeros muy fuertes, muy duros. Mi hermano, es la reprensión de Dios para usted, porque el Señor tiene que sacudirnos para que nosotros verdaderamente nos levantemos, nos despertemos para ver en qué condición está nuestra vida. Voy nuevamente al libro El conflicto de los siglos. Mis hermanos, voy al conflicto de los siglos. La página número 663 dice, pero nadie sufrirá la ira antes que la verdad haya sido presentada a su espíritu y a su conciencia. El Señor por eso está en Proverbios diciendo, conviértete, conviértete. Y que la haya, dice, rechazado. Hay muchas personas que no han tenido jamás oportunidad de oír las verdades especiales para nuestros tiempos. La obligación de observar el cuarto mandamiento no les ha sido jamás presentada bajo su verdadera luz. Aquel que lee en todos sus corazones y prueba todos los móviles, no deja a nadie que desee conocer la verdad, sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. El decreto no será impuesto estando el pueblo a ciegas. Cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Querido hermano y querido oyente, donde quiera que está, va a haber un último llamado. No sé si le llegó para usted y usted lo rechazó. No habrá otro más. No rechace el llamado de Dios. Acéptelo, abrácelo, practíquelo y vívalo. Y sigue diciendo la cita. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, o sea, el domingo, que ahorita nos están metiendo el domingo, el llamado disfrazado el día de la familia. Acá en Ecuador están haciendo el día de la fiesta de Inti Raymi.
Y tal vez si algunos ecuatorianos en otros países me están escuchando, ellos saben qué significa la fiesta del Inti Raymi. Es la fiesta que celebraban aquí, cuando antes de colonizar habían los indígenas, llamaban los incas, el imperio de los incas, que se extendió desde Perú también hasta Ecuador. Ellos celebraban el día del Inti Raymi, pero el día de adoración al dios Sol. Y hoy en día eso está sucediendo también acá en nuestro país. Y el Día de la Familia en los colegios, en las escuelas, el llamado el Día de la Familia, donde integran todos, queridos hermanos. Y aquí nosotros vemos, dice, que el domingo, en obediencia, dice, a la ley y al Estado, la oposición al cuarto mandamiento será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día evidente de la lealtad al Creador. Pastor, Brenda, creo que se nos cayó. sí, parece que sí. Lo más importante, Sí, parece Sí. que sí. Lo voy a... Hola. Pastor, lo voy a... No, aquí está. Sí. Sí. Hola. ¿Sí? Sí lo escuchamos, Hola. pastor. ¿Sí lo escuchamos? Ya, muy bien. Sí. Adelante, En cada adelante. generación, siervo tanto en el mundo como en la iglesia, son personas agradables y no les gusta la verdad clara y pura. Mis hermanos, el mensaje del primer ángel nos dice temer a Dios, pero con un mensaje que venga con tres cosas: la gloria y el poder de Dios. Queridos hermanos, yo sigo leyendo en Proverbios el capítulo 1, y ahora nosotros vamos un poquito más. El versículo número, ya leímos el 25, ahora el 26. También yo, dice, me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare, y vuestra, dice, perdón un ratito, y viniere, dice, y cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor, ¿qué cosa? De Jehová. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino. Queridos hermanos, este es un mensaje para el tiempo del fin. Esta es una profecía. No me alcanzo a tocarlo, todo es por asunto de tiempo, pero mis queridos hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, un llamado que es el último. Nos está llamando a cada uno de nosotros. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué, sabiendo que el fin del tiempo de gracia está casi al umbral de nuestra puerta, y nosotros todavía estamos pensando que faltará mucho tiempo, que todo esto de acá? Queridos hermanos, dediquemos nuestro tiempo a consagrar nuestra vida al Señor. Todas las mañanas, Elena de White en el libro El Camino a Cristo dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Nuestro primer trabajo es decirle, Señor, no voy a cumplir mi agenda, sino tu voluntad, que es tu agenda, Señor, como dijo Saulo cuando estaba en el suelo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si nosotros le preguntáramos todos los días al Señor, ¿qué quieres que yo haga?, cuán diferente fuera nuestra vida.
Pero hoy en día nosotros a veces hacemos nuestra propia agenda y nosotros queremos cumplir nuestra agenda. No cumplamos la agenda de acuerdo a la voluntad de Dios que nos ponga para ese día y para todos los días, queridos hermanos. Quisieran ver un llamado que el Señor tiene para este tiempo. Antes que termine todo eso, en el capítulo 3 del libro de Proverbios, el versículo número 1, mire cómo dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Sabe? Aquí el Señor está hablando con una ternura. Dice: hijo mío. Cuando un padre quiere que su hijo cambie, que deje ese mal camino, Él le dice con ternura: hijito mío, hijo. Y aquí dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Queridos hermanos, el Señor está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? ¿Por qué estamos desperdiciando tanto tiempo, tal vez en cualquier cosa que no nos va a edificar, o en algo que no está siendo para la honra y la gloria de Dios? Hace unos minutos escuchaba un testimonio de la hermana que fue a Guatemala, y cuando ella dice que aprovechaba todo tiempo, todo momento para mostrarle a Jesús. Mis hermanos, usted y yo somos embajadores o centinelas que en todo momento solo debemos nosotros presentar a Jesús con nuestro testimonio, con nuestra vida o con lo que comemos, presentarle a Jesús. Tal vez si no podemos así, entregarle un libro y el Señor va a hacer su obra. Pero por eso el Señor dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guardes mis mandamientos. Versículo número 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué es fiarse? Hoy a veces nosotros nos fiamos porque hoy decimos: este predicador sabe de profecía, este sabe de todo, se sabe casi toda la Biblia, se sabe todas las citas. Mis hermanos, fiemos nosotros del pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, en el único que debemos fiar nuestra vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué dice? Prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Querido hermano, la Biblia dice que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Por eso, como les dije, hoy en día, las características para este tiempo, nosotros las estamos viendo. Cuán ingratos somos y cuán mal agradecidos nosotros somos, y esa es una característica del corazón del ser humano: ser ingrato y ser mal agradecido de toda la bondad, de todas las bendiciones que el Señor da. Si hoy estamos vivos es por la misericordia y la bondad de Dios, pero a veces somos tan ingratos. Y a veces lo buscamos al Señor cuando estamos en una situación difícil, en una enfermedad, cuando estamos sin trabajo. Mis hermanos, acerquémonos al Señor. El mensaje del primer ángel es un llamado, pero así, para este tiempo, un llamado ya. Y el versículo número 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, dice. Teme a Jehová, aborrece, dice. Aborrece. Queridos hermanos, estamos llegando el tiempo donde nuestro nombre será pasado allá en el cielo, y todavía vamos a vivir una vida así. Una vida, un pie acá, otro pie allá, en dos aguas.
creyendo una cosa y creyendo otra cosa. Mis hermanos, creamos en un así, dice Jehová. En un así, dice el Señor. A la ley y al testimonio. Quiero leer otra cita más del libro Primeros Escritos, la página 258. Página 258 del libro Primeros Escritos dice así: vi que una compañía se mantenía en pie bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Dios miraba con aprobación a esta compañía. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Dijo el ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Querido hermano, y le digo, esto fue hace algunos años. Y por eso dice, el destino de las almas depende de la manera que son recibidos, del mensaje del primero, segundo y el tercero. Hoy hemos estado viendo el mensaje, solo una característica del mensaje del primer ángel, y dice que el destino depende de cómo el destino dice que depende, y ahí está, depende de la manera en lo que son recibidos, si lo estamos recibiendo o lo estamos rechazando. Nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Hermano, no se resienta, no se sienta mal, no piense que se lo está reprendiendo. Es el testigo fiel porque lo ama, y porque nos ama. Él quiere el bien para nosotros, Él quiere la salvación, Él quiere darnos la vida eterna. Él la ganó. Querido hermano, quiero tocar otro versículo del libro de Amós. Amós, capítulo número 5, versículo número 14 y versículo número 15. Libro de Amós, capítulo 5, versículo 14. Dice: buscad lo bueno. Mire cómo es el Señor. Buscad lo bueno, dice. Oh, nosotros, queridos hermanos, tantos años que han pasado, tanto tiempo, y el Señor nos ha dado un mensaje, y aquí nos dice: buscad lo bueno. Él sabe lo que va a venir. Él sabe que está viniendo una terrible crisis. Nosotros ni siquiera nos imaginamos, ni siquiera pensamos lo que será. El Señor quiere librar a este pueblo, a usted, querido hermano, querida hermana. Por favor, es la hora, es el tiempo, es el día, es el año, es el mes de buscar lo bueno. No lo malo, dice, para que viváis. Porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Nosotros decimos ser de la verdad presente, profesar este mensaje. Por favor, busquemos lo bueno, no lo malo. Es la hora de dejar el resentimiento, es la hora de dejar el orgullo, es la hora de dejar la envidia, es la hora de dejar todas aquellas cosas que nos están separando, que nos están alejando de Dios. Tal vez nuestras palabras están hiriendo a un hermano, a una hermana. Mis hermanos, es la hora de buscar lo bueno, de seguir el ejemplo de Cristo, la verdadera humildad. La verdadera humildad. Y el versículo número 15 dice: otra vez hace un llamado: aborreced el mal, amad el bien.
Oh, mis hermanos, el Señor está tan interesado. El Señor está tan interesado que nosotros aborrezcamos el mal. Y quiero llevarlos en primeros escritos en la página número 37 para ir cerrando el mensaje de esta noche, queridos hermanos. Página 37 dice el último párrafo: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión. Es lo que está diciendo aquí en Amós. Dice: buscad lo bueno, aborreced el mal. Y mire cómo dice: miró compasivamente al pueblo y alzando sus manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces. Ahora, cuando dice de profunda compasión, me pongo a pensar cómo estaría el rostro de Jesús, quizá derramando las últimas lágrimas para su pueblo, por sus hijos, por aquellos que costó su sangre allá en el Calvario, y nosotros todavía viviendo una vida tal vez doble, una vida que no queremos ser reprendidos. Querido hermano, el Señor Jesús alza las manos de profunda compasión, porque ve que usted y yo todavía no estamos preparados. Todavía estamos amando este mundo. Todavía estamos empeñados en que esto va a mejorar, cuando nosotros sabemos que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos ha dicho que esto va de mal en peor, que esto ha comenzado el principio quizá de dolores y que la intensidad irá aumentando, y por eso usted escucha terremotos, desastres, incendios, violencia, hambre, destrucción, y todavía vamos a pensar que esto todavía falta mucho. Termino el versículo 15 de Amós 5. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio, dice. Quizá Jehová Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente de José. Oh, queridos hermanos, Dios tiene un pueblo, y a este pueblo le ha dado un mensaje. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, frente a este mensaje? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a solamente contritarnos esta noche y mañana seguiremos en lo mismo? No, es la hora, mis hermanos, de entregar nuestra vida al Señor. Es la hora de hacer un acto, pero que sea para el Señor. Queridos hermanos, estaba visitando a un grupo de pentecostales y les hablaba sobre esto, y ellos me decían: hermanos, si está escrito en la Biblia, nosotros obedecemos. Y hoy en día le digo así: estas personas, Dios está tocando el corazón de ellas. Dios está tocando. Y muchos de ellos están, mis hermanos, hay personas que ya me han pedido que ellos dicen: yo parece que he sido bautizado, no como la Biblia me dice en un evangelio eterno. Yo quiero volverme a bautizar, me dice: pastor. Hay una pareja de 2, hoy me llamaban hoy día, me dicen: prepárenos para el bautismo, porque ellos ya guardan el sábado, ya dejaron el lugar donde se reunían, que era la iglesia pentecostal llamada El Buen Pastor. Ahora se reúnen en un grupo de verdad presente y observan el sábado como el Señor nos pide. Queridos hermanos, el Señor está haciendo un llamado.
El Señor está llamando. Y voy a leer quizá la última cita en la página 678 del Conflicto de los Siglos. Página 678. Dice así. El segundo párrafo. Satanás induce. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Amén. Amén, amén, Hola. amén, pastor. Amén, 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 Ya. pastor. Amén, amén. Sí. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Y menudos son cosas pequeñas. No, pero Dios no, Dios es amor, Dios esas cositas, Él nos va a ayudar a superar. No nos confiemos, mis hermanos. Este no es un verdadero evangelio. El verdadero evangelio dice que debemos aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Y sigue diciendo la cita. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán. El Señor hace un llamado en Proverbios y acá en el libro de Amós dice: busquen lo bueno, no hagan lo malo, hagan lo bueno, porque Él sabe muy bien que cuando llegue este tiempo, mis hermanos, nosotros seremos vencidos por Satanás. Y dice, serán vencidos. Cuando más exaltado sea su profesión y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecerán sus faltas a la vista de Dios. Hoy, mi hermano, cuando yo leí esto, dije: Señor, ten piedad de mí, ten misericordia. Ahora, Señor, ayúdame. Dice, y termina diciendo: y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Por eso es que el mensaje del primer ángel es predicado en voz fuerte y potente, a gran voz, porque sabe que este es un mensaje de vida o de muerte, un mensaje para bendición, del lado de la verdad o en contra de la verdad. No vamos a estar, mi querido hermano. Usted decide. Usted tiene la última palabra. El Señor no lo forzará. El Señor no lo obligará. Pero cuando venga la angustia, Él no nos va a responder, dice. Él no nos va a ayudar. Pero si nosotros hemos aborrecido el mal y hemos caminado conforme a la voluntad de Cristo y hemos desarrollado y reflejado el carácter de Cristo, mis hermanos, seremos librados como fue librado Él, como dice al profeta, algunos de los profetas, especialmente Elías. Querido hermano y querida hermana, que el mensaje de esta noche, Dios nos haya hecho un llamado a cada uno de nosotros para tener un cambio en nuestra vida sabiendo en el tiempo en que estamos, y que el mensaje que profesamos, que si somos de la verdad presente o de un grupo independiente o del que nos llamemos nosotros así, pero que nosotros consagremos nuestra vida al Señor y dejemos las visiones y dejemos los resentimientos y dejemos todo a un lado, sino que hagamos de Cristo el centro de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, mi hermano y mi hermana. Amén. Buenas noches. Amén, pastor. Muchas gracias.
Le agradecemos mucho por estar con nosotros esta noche. Amén, amén, hermano. Nada más Amén. que se